has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto establecer hábitos saludables como hacer ejercicio o comer bien? Esto es En Busca de Sentido, el podcast para aquellos con ganas de seguir creciendo y llegar lejos en la vida. En el episodio de hoy te explico cómo funciona el proceso de crear hábitos y cómo puedes utilizarlo a tu favor para lograr un cambio duradero en tu vida. Y hablando de cambios, aprovecho para recomendarte el episodio número 6 de la temporada de este podcast, que habla justamente de eso, del cambio personal y cómo el cambio personal puede derivar en el cambio social, y de la misma manera cómo el cambio social puede traducirse en un cambio personal e individual. Pero mejor, me dejo de cambios personales y me centro en el tema principal del episodio de hoy: los hábitos. Espero, de verdad, que después de escuchar este episodio entiendas un poco mejor qué son los hábitos, por qué son tan importantes en nuestra vida y cómo hacer para que se queden con nosotros hasta que no los necesitemos nunca más. Y dicho esto, y sin más dilación, entramos ya a saco con el primer punto a tratar de este episodio. ¿Qué son los hábitos y por qué son tan importantes? Quería aprovechar para animarte a leerte el libro en el que me he basado el episodio de hoy, Hábitos Atómicos, de James Clear, una de las mejores obras en cuanto a hábitos, disciplina, desarrollo personal, y es que lo parte tan bien y lo simplifica tan bien que hasta un niño de 5 años podría empezar a crear hábitos de la nada y tener un éxito inmediato, casi. Hábitos Atómicos de James Clear, una lectura asegurada que seguro que te encanta y que puedes aplicar en tu día a día desde ya. Te lo dejo en el link en la descripción. Sacado directamente de la Real Academia Española de la Lengua, un hábito se puede definir como un modo especial de proceder adquirido por la repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Igual esta definición te ha parecido un poquito a chino, y es que quítese la RAE cuando gente como James Clear entra a hablar de hábitos. Y es que la definición que James Clear nos da de los hábitos se ajusta mucho más a lo que un hábito en la vida real y en la práctica significa. James Clear, Dios todopoderoso de los hábitos, los describe como comportamientos automáticos que se repiten regularmente y que pueden ser clave para alcanzar el éxito y transformar nuestra vida. Ahora sí que entiendes un poco más lo que son los hábitos, ¿no? Un hábito se podría incluso definir en tan solo dos palabras: automatización y repetición. Y es que los hábitos, sáquese la definición de la RAE, de James Clear o de tu prima la de Albacete, se refieren a procesos automáticos que se repiten regularmente sin tú tener que pensar activamente en ellos. Echa la vista atrás en tu día de hoy. Te has levantado, has ido a la cocina a hacerte un café, has puesto el pan en la tostadora, has desayunado, te has vestido, te has lavado los dientes, has cogido tu cartera barra mochila y has salido por la puerta de tu casa. Puede ser que esta secuencia no se haya dado de la misma forma exactamente, pero más o menos se parezca de alguna forma u otra a lo que has hecho esa mañana. Todas estas acciones están hechas sin pensar y aún así las haces la mayoría de los días de tu vida. Pues no te supone ni ningún esfuerzo mental ni ninguna preocupación activa. Lo haces porque sabes que tienes que hacerlo y tu cerebro ya tiene el guión completo de arriba a abajo de todo lo que tienes que hacer, a qué hora lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y es que imagínate qué fácil sería la vida si tu cerebro ya tuviese todas las instrucciones de qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Imagínate en todo lo que de verdad podrías poner tu foco atencional y de energía si pudieses automatizar todos esos procesos que se repiten constantemente y requieren de tu tiempo cada vez que se repiten. Imagínate que pudieses crear
Hábitos. Los hábitos son una pieza fundamental del éxito personal. Te ahorran energía mental para poder concentrarte de otra manera en cosas mucho más importantes para tu progreso. Son el elemento más fundamental de la disciplina y te mantienen por el camino correcto hasta poder llegar a la meta final. En resumen, me atrevería a decir que los hábitos son la clave para el éxito. Sin hábitos no hay repetición. Sin repetición no hay progreso. Y sin progreso no hay éxito. Productividad, hábitos, disciplina. Vale, vale, Guillermo, si todo eso está muy bien, pero ¿cómo lo aplico yo en mi día a día? Bueno, pues estás de suerte porque estas 2 semanas estoy ofreciendo llamadas con vosotros totalmente gratuitas. En la descripción de este episodio te dejaré un link por el cual podrás agendar tu llamada de 15 minutos para que yo te pueda ayudar en todo lo que pueda y que así puedas empezar a diseñar tu rutina desde cero. Aprovecha y ya, dale clic. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, habla de la regla del 1% y cómo ésta puede ser aplicada para conseguir un crecimiento exponencial en el tiempo. Y ahora te pongo en situación. Imagínate que tú te quieres preparar una maratón, que son 42 kilómetros de carrera continua, sin parar, pero hace mucho que no mueves el culo del sofá y tan solo puedes correr 100 metros de una sin agotarte. Como te podrás imaginar, no es realista pensar que vayas a poder correr 42 kilómetros de un día para otro. Pero si hoy corres 100 metros, mañana 101, pasado 102,1 y así sucesivamente, en cosa de un año habrás llegado a los 4 kilómetros y en 600 días serás capaz de correr una maratón, 42 kilómetros, de principio a fin sin parar. La regla del 1% trata de hacer un pequeño cambio en tu rutina diaria que te lleve un 1% más cerca de tu meta. O dicho de otra forma, trata de establecer hábitos que te acerquen poco a tu objetivo. Ese 1% actúa sobre sí mismo como si del interés compuesto hablásemos. Y volviendo al ejemplo de la maratón. El 1% de 100 metros es un metro, pero el 1% de un kilómetro son 100 metros. Y pese a haber 99 metros de diferencia entre un ejemplo y otro, el cambio de un día para otro relativo sigue siendo el mismo. La magia de la regla del 1% radica en su simplicidad y en el poder del progreso constante. Al aumentar tu progreso en solo un 1% cada día, estás creando una cadena de pequeñas victorias que te mantienen motivado y comprometido con tus objetivos a largo plazo, pues ves constantemente un progreso día tras día. Además, al enfocarte en un progreso constante y sostenible, en lugar de intentar cambios drásticos y rápidos en tu vida, estás creando unos hábitos saludables y duraderos que pueden transformar tu vida de una forma positiva. Al hacer un pequeño cambio cada día, estás creando un nuevo hábito que te ayudará a alcanzar tus objetivos a largo plazo. Al principio puede parecer que un cambio tan pequeño no marque mucho la diferencia, incluso que ni siquiera puedas ver esa diferencia entre antes y ahora. Pero con el tiempo, ese pequeño cambio se va convirtiendo poco a poco en un hábito que se arraiga en tu estilo de vida y se suma a otros pequeños cambios. Y eso se transforma en un gran progreso a largo plazo. Esto también se llama el efecto de la bola de nieve. Cuando una bola de nieve empieza a rodar es muy pequeña, pero a medida que va rodando y va rodando se va haciendo más y más grande, hasta que al final se acaba convirtiendo en un pedazo bolón de nieve que puede arrasar con kilos y kilos de nieve atrás. Los hábitos son la clave del éxito, y aunque puede parecer fácil decirlo, no lo es tan fácil conseguirlos. Afortunadamente, existen ciertos procesos que pueden ayudarnos a crear nuevos hábitos y mantenerlos en el tiempo. Según James Clear, los hábitos se crean en un proceso de 4 pasos. El primer paso para crear un hábito es identificar un disparador que nos indique que es el momento y el sitio para llevar a cabo esa acción automática que después llamaremos hábito. Por ejemplo, puede ser algo tan simple como la hora del día o el lugar en el que nos encontramos. Es importante tener en cuenta que el disparador
debe ser algo que se vaya a repetir con regularidad en nuestra vida, para que ese hábito se pueda crear con éxito y de una forma constante. Una vez que hemos identificado el disparador, entramos en una fase en la que el cerebro debe de crear un deseo para satisfacer esa necesidad. Esta es la sensación que nos motiva a actuar y que nos impulsa a llevar a cabo ese hábito que estamos intentando formar en nuestra vida. La tercera fase es la respuesta. La respuesta es la acción real que realizamos como resultado de ese disparador que hemos identificado y de ese deseo que nuestro cerebro ha encontrado. Puede ser algo físico, como encender un cigarrillo, o algo mental, como preocuparse por algo. Es importante que esta respuesta sea coherente con el disparador y el deseo, para que el hábito se pueda crear y pueda crecer de forma efectiva. Y por último, la última fase es la recompensa, que es lo que hace nuestro cerebro que recuerde este ciclo en el futuro. Si el resultado es positivo y la recompensa es lo suficientemente positiva, el cerebro asocia ese comportamiento con una recompensa y es más probable que lo vayas a repetir en el futuro. Es importante elegir una recompensa que sea lo suficientemente deseable como para poder mantener ese hábito en el tiempo. O de otra manera, tu cerebro no tendrá esa necesidad de seguir haciendo el hábito en el tiempo. Teniendo en cuenta estos 4 pasos, el disparador, el deseo, la respuesta y la recompensa, podemos crear hábitos duraderos y positivos en el tiempo. Identifica un disparador que sepas que siempre va a estar ahí. Un deseo que sea lo suficientemente fuerte como para impulsar ese hábito. Y una recompensa lo suficientemente deseable como para mantener el hábito en el tiempo. Y recuerda que crear hábitos no es fácil, pero con perseverancia y dedicación siempre se puede lograr. Crear hábitos es un proceso que requiere de tiempo y mucha paciencia. Es importante tener en cuenta que no todos los hábitos se crean de la misma manera y que algunas personas pueden tener más facilidad que otras para poder establecer hábitos en su día a día. Sin embargo, todos, y cuando digo todos, podemos aprender a crear hábitos positivos y duraderos si sabemos seguir los pasos adecuados. Una vez que hayamos identificado el disparador, el deseo y la respuesta, debemos centrarnos en encontrar esa recompensa que sea lo suficientemente atractiva como para que nuestro cerebro automáticamente quiera mantener ese hábito y quiera hacerlo para llegar a esa recompensa, a esa meta final. La recompensa puede ser algo tan simple como un dulce o una taza de té o algo más significativo como eso que llevas tanto tiempo queriéndote comprar o simplemente puro ocio y disfrute con los tuyos o contigo mismo. Es importante recordar que la creación de hábitos es un proceso gradual y que los resultados no se verán de la noche a la mañana. Ser paciente, ser perseverante y no rendirse si no se ven resultados de hoy a mañana. Con el tiempo, los hábitos se convertirán en comportamientos automáticos que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos, sobre todo cuando hablamos de objetivos a largo plazo. Crear hábitos puede ser una materia complicada, pero hay un par de truquillos que te pueden ayudar a hacerlo todo un poco, y cuando digo un poco es un poco más fácil. El primero y más importante, en mi opinión, es que empieces con algo pequeño. Al igual que un negocio se evalúa con el mínimo producto viable, el que se llama el MPV. Un hábito debería empezar por su forma más esencial y más pequeña, en vez de empezar con algo que te vaya a suponer un gran esfuerzo. Como por ejemplo, imagínate que eres una persona de noche y de repente se propone ir al gimnasio todos los días a las 5 de la mañana. En vez de hacer eso, empieza por algo que sea mucho más fácil de completar y más manejable. Dale un marco espacio-temporal. Ponle apellidos a ese hábito e indica dónde lo vas a hacer y cuándo. Cuanto más detalles le des, mucho más fácil será para tu cerebro llegar a ese hábito. Si le das un sitio y una hora, te será mucho más fácil acordarte de él y a la larga, incluso tu cuerpo te pedirá hacerlo. Sé muy consistente al principio y sé muy estricto a la hora de hacer el hábito. Crear hábitos y sólidos
lleva tiempo. Al principio se decía que eran 21 días los que hacían falta para consolidar un hábito, pero según estudios más recientes, el tiempo para crear ese hábito puede variar entre 18 y 254 días, con un promedio de alrededor unos 66 días. Dure cuanto dure ese proceso, la verdad es que me da igual, porque lo importante es que los primeros días sean los más consistentes y los más sólidos. Intenta no fallar al principio, y si lo haces por algún motivo, vuelve a ello tan pronto como puedas. Si has fallado, no pasa nada, pero vuelve a ese hábito al día siguiente o a la ocasión siguiente. Usa la regla del 1% de la que hablábamos antes para poder progresar de forma constante y de forma gradual en el tiempo. En vez de cambiar todo de golpe y poner tu vida patas arriba, sin sentido alguno, ve haciendo pequeñas mejoras cada día. Esto te mantendrá mucho más motivado y te ayudará a crear hábitos saludables y sostenibles en el largo plazo. Y por último, quería decirte que es muy importante que celebres esos pequeños éxitos que vayas haciendo durante el proceso de crear hábitos, porque las celebraciones te ayudan a motivarte y te ayudan a mantener todo ese progreso durante todo el proceso. Si le dejas bien clara a tu cerebro la recompensa de acordarte de hacer ese hábito y hacer ese hábito día tras día, te será mucho más fácil seguir haciéndolo y seguir manteniéndolo en el tiempo. Para acabar el episodio de hoy, os quería comentar cuál ha sido mi experiencia creando hábitos, en especial un hábito que empecé hace 1 año y medio y que cambió mi vida casi por completo. Yo personalmente me considero un fanático de los hábitos. Como ya he explicado, los hábitos son, en mi opinión, la clave del éxito a largo plazo. Creo que no hay objetivos lo suficientemente grandes como para no lograrlos, y los hábitos son los que te permiten llegar tan lejos como para conseguirlos. De una forma u otra, lo que haces es coger un hábito, un objetivo muy, muy, muy grande e ir partiéndolo en trocitos más pequeños en los que los hábitos te llevarán durante todo el camino. En un mundo lleno de preocupaciones y distracciones, los hábitos son necesarios. Despejan tu mente y permiten que hagamos las cosas casi sin pensar. Durante bastantes años he puesto en práctica todos los consejos que te acabo de dar en este episodio de hoy y han marcado de verdad una diferencia en mi calidad de vida. Y lo mejor de todo esto es que a medida que practicas eso de crear hábitos, te vas haciendo mucho mejor en ello y mucho más rápido. Os pongo un ejemplo para que lo veáis más claro todavía. Hace cosa de 2 años empecé un blog que se llama Training by Science para hablar sobre salud y bienestar. Desde el día 1 que abrí la página web, me propuse publicar una entrada para el blog cada semana, pero me faltaba saber cómo hacerlo. La respuesta, por supuesto, fueron los hábitos. Analicé un día en mi vida, desde principio a fin, desde que me levantaba hasta que me iba otra vez a la cama. A eso de las 8 de la mañana me tocaba irme a la universidad. Por la tarde solía ir al gimnasio. Después me ponía a estudiar y pasada la noche ya estaba tan agotado mentalmente y físicamente de todo el esfuerzo que había acumulado durante el día que era surrealista pensar que sería capaz de ponerme a escribir todas las noches. Teniendo en cuenta que soy una persona matutina, extremadamente matutina, decidí escribir entradas para el blog todos los días a las 6 de la mañana, justo antes de irme a la universidad. De esta forma me levantaba, me preparaba una taza de té o un café y me sentaba enfrente del escritorio a escribir durante 1 hora y media. Y en cosa de 1 año, y aquí viene lo alucinante de todo esto, conseguí escribir más de 125 entradas de blog nuevas de temas que ni siquiera conocía antes de ponerme a escribir. Y esto quiere decir que no solo era el proceso de escribir, sino era el proceso de hacer la investigación, de buscar fuentes fiables, de sintetizar toda esa información y de crear la entrada de post sobre ese tema. Un hábito tan simple como escribir 1 hora al día que me llevó a publicar más de 125 artículos y a expandir mi conocimiento sobre la salud y el bienestar como nunca antes nada ni nadie lo había hecho. Y ahí es precisamente donde reside para mí la fuerza y el poder de los hábitos. Te permiten ir avanzando poco a poco sin desgastarte,
disfrutas del progreso mientras te acercas a tus objetivos y lo hacen todo tremendamente más fácil. Quizás sea yo que soy un fanático de los hábitos, o es que realmente funcionan así de bien y con esa eficacia. Pero si sientes que no estás avanzando en tu vida tanto como te gustaría, te animo de verdad, de corazón, a embarcarte en esta aventura de crear hábitos y mantenerlos en el tiempo. Ahí es donde está de verdad la clave del éxito. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco más sobre los hábitos y cómo implementarlos en tu vida para seguir avanzando. La semana que viene volveré con más y mejor. Y hasta entonces, no te olvides de suscribirte en todas nuestras plataformas, de seguirnos en redes sociales bajo el nombre de En Busca de Sentido Podcast y seguirme a mí también en Instagram bajo el nombre de G. Hernández con 2 S y 3 Zs para mucho más contenido sobre desarrollo personal, sobre motivación, libros, etcétera, etcétera. Esto es En Busca de Sentido, el podcast hecho por y para amantes de la vida.